Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero compartir algunas impresiones que me han surgido al leer algunos libros de filosofía recientemente o que al leer uno de manera reciente haya recordado, me hayan traído a la mente algunos que leí hace tiempo. Voy a comentar únicamente tres libros de filosofía que me han parecido que indagan en la relación entre filosofía y matemáticas y que producen ciertas perplejidades interesantes. Como todos ustedes saben, hay un libro muy viejo debido a un señor llamado Platón que se tituló La República. Yo utilizo este librito. Platón, La República. ¿De qué manera considera Platón las matemáticas? Bueno, creo que no es un error decir que para Platón las matemáticas son un prolegómeno de el verdadero conocimiento. Son una condición necesaria para acceder al conocimiento de lo verdadero. Recordemos que para Platón divide el universo en dos categorías, el mundo del devenir y el mundo de la realidad. El mundo del devenir, el mundo de la doxa o de la opinión, ahí es donde se reconstruye el mundo del devenir, en la doxa o la opinión, es nuestro mundo decadente en el que vivimos, decadente en el sentido de que decae, nosotros vamos a morir, las cosas van a pasar, las cosas cambian, las cosas se pudren, las cosas están en constante flujo. Y en un mundo en constante flujo, pues no puede haber verdad. Lo único que puede haber y reconstruido en el lenguaje, por decirlo yo así, es la doxa o la opinión. De nuestro mundo, del devenir, del mundo en el que vivimos, lo único que podemos tener es opinión, porque este mundo pues cambia. Y cambia como cambia nuestra opinión. Hoy decimos una cosa y mañana decimos otra. El mundo de la realidad, el mundo real, no cambia. Y para acceder a él, según Platón, en la República está hablando de la educación del gobernante, del rey filósofo. ¿En qué se le debe de educar? ¿Cómo se le debe de enseñar para que deje de estar preso de la opinión y se vuelva un auténtico filósofo y acceda al conocimiento del mundo real, no ya del devenir de la opinión, sino el mundo de las esencias inmutables? Deberá de estudiar matemáticas, deberá de estudiar aritmética, geometría, astronomía y armonía. La astronomía y la armonía las considera Platón ciencias matemáticas. Este es el principal uso que tienen las matemáticas, no uso creativo, sino un uso para abrir la mente. Necesitamos eso. Esta es una idea muy griega, necesitamos las matemáticas, necesitamos reflexionar sobre el número y la figura, sobre los movimientos de las estrellas y sobre la armonía musical para poder acceder al auténtico camino hacia el mundo real. Ese camino es el que nos trazará algo que él llama la dialéctica. La dialéctica, las matemáticas son ya en sí mismas dialéctica, eso es lo que nos va a decir aquí, son ya en sí mismas o contienen ya el germen de la dialéctica porque provocan al pensamiento, nos llevan hacia el pensamiento. Por supuesto, filósofos posteriores creerán otra cosa, y ese es el siguiente que tengo aquí. Es una cita, es una cita que hace en este libro, Verdad y Método 2, que como todos saben es un libro de ensayos de Hans-Georg Gadamer, el gran inventor de la hermenéutica. Aquí en un artículo que se llama ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Pero de 1957, ese artículo no, ¿qué es la verdad? Es un artículo filosófico, no hay lógica, lamentablemente. Trae una cita de Nietzsche, cita a Nietzsche, al pensador que terminó en un manicomio y que es, bueno, la epítome del posmodernismo. ¿Qué dice Nietzsche en ese artículo, en la página 52, en esta edición que estoy citando de Sígueme, Verdad y Método? Dice lo siguiente, es una cita de Nietzsche. No tuve el cuidado ni la inclinación a buscar en qué libro de Nietzsche viene esta cita. Gadamer no lo dice. Y no tuve ese cuidado porque realmente no tengo muchas obras de Nietzsche, solamente tengo las que me han parecido más graciosas. El Anticristo. El Anticristo es una obra que tiene una comicidad enorme. El Anticristo, también el Zaratustra, así habló Zaratustra, son los únicos que tengo. El Anticristo, así habló Zaratustra, más allá del bien y del mal, el origen de la tragedia y fragmentos póstumos, son los únicos que tengo.
Pero como no lo dice Gadamer, no me di tampoco la tarea de buscarlo en los pocos que tengo, porque estoy seguro que no lo voy a encontrar. Pero bueno, aquí lo dice. Y ya si algunos de los seguidores del Pensador Abismal no lo creen, pues ellos tendrán todas las obras completas, que ahí las busquen. Dice lo siguiente: la ciencia coincide, en efecto, con el fanático en ser tan intolerante como él, porque exige y da siempre demostraciones. Y pues no hay mayor ciencia en la que se exijan y se ofrezcan demostraciones que la matemática. Supongo entonces que el matemático, de acuerdo al Pensador Abismal, es el más fanático de todos. Nadie es tan intolerante como aquel que pretende demostrar que lo que dice ha de ser la verdad. Nadie es tan intolerante como el matemático. ¿Por qué? Bueno, pues porque el físico, el químico, sus verdades son hipótesis que a final de cuentas pueden fallar, son autocorregibles, están inmersos en una dialéctica en la que se enfrentan a la realidad, y la realidad pues no siempre queda reconstruida en nuestras fórmulas. Pero sin embargo, la matemática, tenemos ese prejuicio, esa idea, esa esperanza, no se enfrenta realmente a la realidad y generalmente no vamos a refutarla, aunque ustedes recordarán la versión de Quine, de Willard Van Orman Quine, que incluso la matemática puede cambiar. Aunque se encuentra en el núcleo, en su teoría de Quine, imaginamos que el conocimiento está dividido como una cebollita, en el centro está la matemática y las capas más externas son las que cambian. La matemática cambia hasta el último, si es que cambia. Pero eso sería lo más intolerante de todo. La ciencia es intolerante, según Nietzsche, porque es un síntoma de debilidad, un producto tardío de la vida, un alejandrinismo, un legado de esa decadencia que Sócrates, el inventor de la dialéctica, trajo a un mundo en el que no existía aún la incidencia de la demostración, sino que una soberana autocerteza se limitaba a señalar y decir sin demostración alguna. Platón, en este librito que acabo de mencionar, La República, nos recuerda como la matemática debe ser parte del bagaje de todo rey filósofo, y como todo rey filósofo es también un soldado, ya que el arte de la guerra es un arte importante para el conocimiento, para poder gobernar. El arte de la guerra es muy importante según Platón. Nos recuerda una escena de la Ilíada y se burla de Agamenón. Agamenón sería el más nietzscheano de todos porque no sabía contar. Agamenón no sabía contar, pero para Platón Agamenón es algo risible. ¿Qué general es ese que no sabe contar? No sabe cuántas legiones tiene, no sabe cuántos soldados, no sabe cuánta comida, no sabe nada. No sabe nada. Y sin embargo anda de general ahí. Para Platón eso es risible. Para el Pensador Abismal, como acabamos de ver, Agamenón estaría en contacto directo con la vida, al margen de cualquier socratismo, de cualquier debilidad. Agamenón sería fuerte por naturaleza. Bueno, pero vamos al filósofo más interesante de todos, que incluso ofrece un teorema, o lo que parece ser un teorema, Immanuel Kant, en un librito que yo creo que todos han leído, y si no lo han leído se los recomiendo, que se llama Crítica de la razón pura de Kant, Crítica de la razón pura de Kant. Empecé a leer este libro porque escuché una frase que es muy común que algunos filósofos repitan una y otra vez. Muchos no saben quién la dijo, muchos saben quién la dijo, pero no saben dónde la dijo, muchos saben dónde la dijo, pero no saben cuál es el capítulo donde lo dijo. Es esta frase de que la filosofía no se enseña. ¿Acaso se puede enseñar a filosofar? Solamente la matemática se puede enseñar. Pues precisamente lo dijo Kant, lo dijo en la Crítica de la razón pura, y lo dijo en una parte que se titula La doctrina, en el capítulo La doctrina trascendental del método, y específicamente lo dice en la parte que se titula La arquitectónica de la razón. Allí es donde dice esto: la arquitectónica de la razón, la arquitectónica de la razón pura. Es ahí en esa parte donde dice eso. Este último es la parte 2 de la crítica de la razón pura. Esta última parte de la crítica de la razón pura habla mucho de la relación entre filosofía y matemáticas. Y lo principal, el elemento principal que yo encuentro aquí, es algo que viene a ser así como un teorema. Y quiero decirlo de esa manera, es como una suerte de teorema, porque Kant intenta demostrar
que el método geométrico no se puede aplicar en filosofía. De hecho, yo he pensado que el teorema que él quiere enunciar se puede decir de la siguiente manera. Dice así, según yo, este es el teorema que Kant va a enunciar en la parte que se titula La disciplina de la razón pura. La disciplina de la razón pura. Y he extraído esto porque de lo que quiero hablar no es de Kant, sino de la relación entre las matemáticas y la filosofía. Ya vimos que para Platón la matemática es un prolegómeno de la auténtica filosofía, que es la dialéctica. Ya vimos que según Gadamer, para el pensador abismal, la matemática es el arma del fanático, el instrumento del fanático que quiere negar la vida, una demostración de la debilidad. Bueno, pero para Kant la matemática mantiene una relación tensa con la filosofía. Y lo que quiere demostrar Kant es que en filosofía no se puede matematizar, no se puede utilizar el método geométrico. Por lo tanto, Kant está en contra del método que utilizó Spinoza en la ética demostrada según el orden geométrico o según el método geométrico. Estaría Kant aquí diciéndonos que Spinoza completamente erró. La presentación de la filosofía de Spinoza es, de acuerdo al idealismo alemán, un error completo, un completo error, una falta de comprensión de las cosas. Eso es lo que nos viene a decir este teoremita de Kant, porque nos dice, según yo, el método matemático no es aplicable a la filosofía. Ese es el teorema de Kant. El método matemático no es aplicable a la filosofía. Y ofrece una demostración. De hecho, voy a decirlo así con las palabras de Kant. Les voy a decir dónde lo dice. Lo dice precisamente en esto, la doctrina trascendental del método, esa parte que se titula La doctrina trascendental del método. Y sus palabras son las siguientes. En la edición que estoy siguiendo está, que es la edición confrontada de la UAM. Es este libro de la UAM, Fondo de Cultura Económica, página 638, también viene en alemán, por eso está tan grueso. En la página 638 dice lo siguiente, Kant. Es necesario quitarle, por decirlo así, hasta la última ancla a una esperanza fantaseadora. Nótese el énfasis. Es necesario quitarle, por decirlo así, hasta la última ancla a una esperanza fantaseadora y mostrar que la aplicación del método matemático en esta especie de conocimiento no puede producir ni el más mínimo provecho. ¿Qué conocimiento? El filosófico. A menos que fuese el de poner al descubierto más distintamente sus propias debilidades. Y es necesario mostrar que la geometría y la filosofía son dos cosas enteramente diferentes, aunque se den la mano en la ciencia de la naturaleza, y que por tanto el procedimiento de la una nunca puede ser imitado por la otra. Eso es lo que pretende Kant argumentar. Yo lo voy a, bueno, pero como lo dice con ese énfasis, lo dice así, es necesario quitarle, por decirlo así, hasta la última ancla a una esperanza fantaseadora, mucho énfasis, hasta la última ancla le vamos a quitar. Pero ¿cómo se le puede quitar hasta la última ancla si no es por una demostración apodíctica? Una demostración apodíctica es la única manera en la que se puede quitar hasta la última ancla, por seguir con su metáfora. Otro tipo de demostración no podría hacerlo. Antes de continuar, quiero poner aquí un ejemplo que nunca he escuchado en la boca de los filósofos, pero que es un ejemplo maravilloso que pone Kant sobre la diferencia entre el tipo de conocimiento que obtiene el filósofo, el conocimiento por conceptos, conocimiento trascendental por conceptos, le voy a decir así, y el conocimiento matemático, que él llama por construcción de conceptos o intuitivo sintético. Es el ejemplo siguiente: dibujemos un triángulo, como si fuese uno de esos chistes. Dibujamos un triángulo y colocamos de un lado un filósofo y del otro lado un matemático. Según Kant, lo que va a hacer el filósofo es nada. Va a observar el triángulo y lo va a definir, porque él no construye conceptos. Él usa los conceptos. Es conocimiento por conceptos. Entonces, pues va a definir el triángulo, figura de tres lados. Y ya se va a quedar viéndolo. No va a hacer nada. Eso lo dice Kant. ¿Y qué va a hacer el matemático? Es muy interesante lo que entiende Kant por matemática, lo que viene a ser la idea de demostración por conceptos. Un matemático, o conocimiento por construcción de conceptos. Un matemático lo que hace con el triángulo es
transformarlo en un cuadrado, por ejemplo, en un rectángulo. O sea, le construye alrededor algo, lo envuelve en un triángulo, en un cuadrado, en un rectángulo. Y al envolverlo en un rectángulo puede proceder a demostrar teoremas por intuición. Esto es lo que va a hacer construcción de conceptos. El, el matemático trabaja con un particular, pero que es universal a la vez. Es un particular, pero va a obtener un resultado universal. El filósofo trabaja desde la universalidad en la que subsume a los particulares, al contrario del matemático que desde un ejemplo, un único ejemplo, sirve para todos los demás. Eso es lo que hará el matemático. Bien, entonces, Kant va a tratar de demostrar que la matemática que el método de la matemática, el método geométrico, no se puede aplicar en filosofía. ¿Cómo lo va a tratar de demostrar? Con las siguientes afirmaciones. Su demostración es así, nos va a decir: la rigurosa exactitud de la matemática se basa en definiciones, axiomas y demostraciones. La matemática se basa en definiciones, axiomas y demostraciones. Y va a tratar de demostrarnos, Kant, que la filosofía no puede definir sus objetos, no puede hacer demostraciones y no puede establecer axiomas. Y no puede hacerlo precisamente por la manera en cómo construye su conocimiento, que es conocimiento por uso de conceptos, no por construcción de conceptos como la matemática. No puede definir. ¿Por qué no puede definir? Y aquí utiliza un argumento escéptico prácticamente. Es un argumento escéptico que sirve para separar la filosofía de la matemática, pero lo que nos viene a decir es que un filósofo nunca tiene un conocimiento cierto. Lo que nos diga el filósofo siempre está abierto a objeciones, siempre es algo vago, huidizo, contrario a lo que pensaría Platón, que el conocimiento dialéctico es conocimiento del mundo real, el conocimiento filosófico es el conocimiento de la verdad. Para el idealismo trascendental, el conocimiento filosófico es el conocimiento, bueno, válgame Dios, el conocimiento de la mera opinión de un filósofo, porque lo podemos refutar y rechazar, no define nada, siempre está en la vaguedad, porque el argumento de Kant parece un argumento escéptico muy sencillo. Para definir algo necesitamos conocer sus características. En la matemática podemos conocer esas características porque las inventamos y las especificamos y ya. Un triángulo es esto y podemos hacer esto con él y ya. No hay más. En cambio, como el filósofo habla de cosas que no se pueden definir de esa manera porque siempre hay notas, características, propiedades que exceden a lo que puede decir el filósofo, un objeto cualquiera, un pedazo de oro, el ejemplo de Kant, tiene más propiedades de las que pueda conocer cualquier filósofo, cualquier persona. Por lo tanto, realmente nunca lo conocemos. No hay definiciones en filosofía. ¿Por qué no hay demostraciones tampoco? Bueno, pues por lo mismo, si no podemos definir, ¿cómo vamos a demostrar? No sabemos qué estamos demostrando. Eso es única y exclusivamente territorio de la matemática. Y queda una última paradoja en toda esta cuestión que está haciendo Kant. Esta demostración que nos da Kant es una demostración filosófica o una demostración matemática. El teorema que enuncia Kant es demostrable apodícticamente o es una mera opinión de un filósofo idealista trascendental. Bueno, pensémoslo. Si lo que dice Kant es una aplicación del método geométrico a la filosofía para demostrar algo filosófico, entonces Kant se autocontradice. Entonces no nos dice nada. Bueno, estamos dentro de los terrenos de la filosofía. No avanzamos nada. Está demostrando como sus antinomias es un ideal regulativo, nos lo va a decir después, etc. Es decir, nuevamente, para que la paradoja quede clara, si Kant demuestra esto, lo hizo por método geométrico, pero él dice que el método geométrico no se aplica en filosofía. Por lo tanto, este resultado no sería filosófico, sino matemático. Pero es claro que no es un resultado matemático. Pretende Kant que sea un resultado filosófico. Continuaremos.